La OTAN se ha quedado sin patrocinio. Prácticamente todos estos recursos económicos que le han proporcionado a Ucrania han dejado a los países miembros de la OTAN en una situación económica precaria. Digamos que los miembros europeos que conforman este grupo, la OTAN, tristemente adeudan más de 56,000 millones de euros. Los miembros europeos únicamente de la OTAN necesitan 56,000 millones de euros, que son poco más de 61,000 millones de dólares, prácticamente los recursos que Estados Unidos le quiere entregar a Ucrania para que siga con su guerra. Bueno, estos recursos necesitan los miembros europeos de la OTAN para cumplir con el objetivo de gasto mínimo. La mínima cantidad de recursos económicos en materia de defensa de este bloque es lo que hoy Estados Unidos le quiere dar a Ucrania. Prácticamente las naciones europeas se han quedado en la ruina después de apoyar durante más de 2 años a Volodymyr Zelensky y además, al haber perdido una enorme cantidad de recursos en este tema de la crisis energética después de que no pueden hacer los negocios con Moscú debido a todas las sanciones que ellos mismos organizaron, por supuesto, esto es algo que tristemente no le quieren decir a los ciudadanos, que ellos mismos son los que han dejado a estas naciones en la ruina. Pero a pesar de ello, digamos que Washington ha presentado 2/3 del gasto total de 1.3 billones de dólares de la OTAN tan solo en el 2023. Recordemos que precisamente en el 2023 Estados Unidos dio su máximo histórico en la deuda nacional. 34 billones de dólares es lo que al día de hoy debe Estados Unidos. Y precisamente en los últimos días del mes de noviembre, este país alcanzó los 34 billones al gastar 100,000 millones de dólares en un día. La situación económica en Estados Unidos no es la mejor, pero ellos consideran que el empezar a imprimir dinero debido a esta política de guerra, por supuesto, generaría una cortina de humo y hacerle creer al mundo que ellos continúan firmes y son fuertes para enfrentarse a Rusia. Pero este intento de enfrentarse a Moscú es prácticamente una farsa. No tienen los recursos económicos necesarios para hacerle frente a este gigante y aún así la OTAN, y a pesar de no tener la cantidad de recursos necesarios, fingen que todavía pueden hacerle frente a Rusia. Washington representó 2/3 del gasto total de la OTAN, más del doble que los 393,000 millones de dólares aportados conjuntamente por los países de la Unión Europea, el Reino Unido y Noruega, todos juntos. Según una investigación que presentó precisamente para el Financial Times el Instituto IFO de Alemania, este país, junto con Italia, España y Bélgica, estaban más lejos de cumplir el objetivo de este bloque, que es el invertir el 2% del Producto Interno Bruto en materia de defensa. Los miembros de la OTAN acordaron desde el 2014, tras el estallido de las hostilidades en Ucrania y la reunificación de Crimea con Rusia, que por cierto se acaban de celebrar precisamente 10 años de este hecho. Prácticamente la mayoría de los miembros de la OTAN no pueden cumplir con este mínimo, el 2% del Producto Interno Bruto de cada una de las naciones en materia de defensa. Berlín gastó únicamente 15,200 millones de dólares. Esto menos de lo necesario el año pasado. Roma, Madrid, Bruselas estaban retrasados en 12,000 millones de dólares, 11,700 y 5,100 millones de dólares cada uno de ellos. Esto es lo que le deben a la OTAN, que supuestamente deberían de haber cumplido después de todos estos acuerdos. ¿Por qué no lo hacen? Recordemos que principalmente Alemania es uno de los países que se vieron afectados por la crisis económica, el costo de vida, están en una terrible recesión porque fueron los más afectados al implementar estas sanciones en materia energética contra Rusia, al ya no poder comprar gas y petróleo y combustible barato. Era algo a lo que estaban acostumbrados y lamentablemente hoy en día ya no pueden adquirir estos productos provenientes de Moscú.
tienen que gastar más de los recursos de este país para poder hacerle frente a la crisis económica. Roma, Madrid y Bruselas tienen una situación parecida. Sin embargo, el problema de la mayoría de estos países tiene que ver mucho con la agricultura, la ganadería. Estos países no están apoyando al campo de la nación. Ellos son los que han estado realizando manifestaciones prácticamente todos los días, todas las semanas, porque los gobiernos de estos países prefieren gastar el dinero en materia de defensa, que ya nos dimos cuenta que no es así. No sabemos dónde acaben los recursos. Supuestamente se los entregan todos a Ucrania, pero ni siquiera pueden cumplir con lo que sería esta base de entregarle recursos a la OTAN. Si están fallando, si están retrasados por esta cantidad tan ridícula de recursos para la OTAN, ¿qué de menos para los ciudadanos? ¿Qué de menos para el resto de las áreas de estos países? Por supuesto, vemos manifestaciones no solo de los agricultores y ganaderos, sino en general de todos los ciudadanos. Están hartos de la forma en la que se está gobernando y eso, por supuesto, se verá reflejado en las próximas elecciones que se vayan a llevar a cabo a mediados de este año. Italia, España y Bélgica estuvieron entre los 6 países de la Unión Europea con una deuda superior al 100% de su Producto Interno Bruto tan solo el año pasado. Esto nos demuestra la falta no solo de gobernar estos países, sino el desinterés. No tienen la intención de que Italia, España, Bélgica y el resto de los países de la Unión Europea crezcan. Por supuesto que no. Lo que más les interesa es seguir entregando recursos a Ucrania. Y hoy la deuda supera incluso el Producto Interno Bruto de estos países. Esta investigación que se proporcionó a través del Financial Times mostró precisamente el déficit general en el gasto de la OTAN, por parte sobre todo de los países europeos, que se reduce a la mitad durante la última década. El bloque ha declarado que espera que 18 de sus 32 miembros sí alcancen el punto de referencia del 2% este año 2024. 18 de los 32 miembros prácticamente saben que no tienen recursos económicos para irse a una guerra con Rusia y aún así están impulsando la idea de enviar tropas a Ucrania. Algunos miembros podrían tener dificultades para impulsar el gasto a este nivel requerido, sobre todo en medio de una desaceleración del crecimiento económico de la Unión Europea. Los países con altos niveles de deuda y altos costos de intereses no tienen mucho espacio para endeudarse más. La única forma real de hacerlo es recortar el gasto en otras áreas. Y lo vimos incluso con el tema de los jubilados, de los pensionados, de los agricultores, de los ganaderos, de los trabajadores en la mayoría de las áreas de los gobiernos. Prefieren quitarle recursos, apoyo a estas personas que viven en estos países, pero cumplir con el gasto del Producto Interno Bruto en materia de defensa y, aunado a ello, seguir entregando recursos económicos a Ucrania. Esto no es fácil para los políticos, tener que decidir entre ayudar a los ciudadanos o ayudar a Ucrania. Esto es muy fácil. Lo primero debería de ser tu país. La prioridad de cada uno de estos políticos debería de ser su país. Lo vimos cuando Alemania intentó recortar el subsidio del diésel agrícola y los agricultores salieron a protestar. Lo vimos como en Francia llenaban de estiércol los edificios gubernamentales. Eso es levantarse y decir, no pueden seguir así. No pueden seguirle dando nuestro dinero a los ucranianos. Seguir apoyando esta guerra que está más allá de lo perdida. El ex líder estadounidense Donald Trump, que presionó duramente para que los países de la Unión Europea contribuyeran más a la OTAN durante su presidencia, ya les dijo que no protegería de Rusia a ningún miembro que no cumpliera con el objetivo del gasto del 2%, en caso de que ganara un segundo mandato. Y hoy en día el expresidente dice que si llegara a ganar, detendría esta guerra en 24 horas. ¿Cómo? Deteniendo la ayuda a Ucrania.
Simple. El presidente ruso Vladimir Putin acaba de ganar un 5º mandato al frente de este país. ¿Por qué lo hizo? Porque le garantiza a los ciudadanos que el recurso se quede en Rusia. Vemos cómo existe una necesidad, un aumento en la demanda del combustible a nivel mundial. ¿Y qué hizo Vladimir Putin? Se suspenden nuevos contratos del envío de combustible. ¿Por qué? Porque lo principal es que los precios no se eleven dentro de Rusia. Y detuvo la entrega de combustible en diversas partes del mundo. Hoy los precios poco a poco van a empezar a subir en la Unión Europea, pero en Rusia no. Porque eso es un líder. Primero, que tu pueblo tenga para comer, tenga para gastar y sobre todo tenga para pagar sus servicios, el combustible, la energía eléctrica y lo demás. Ya después, con lo que sobra, en eso sí puedes hacer negocios en el extranjero, pero si tus ciudadanos están muriendo de hambre, entonces algo estás haciendo mal. Ya están impulsando una tercera guerra mundial entre la OTAN y Moscú, porque le conviene esta política y esta economía de guerra a la Unión Europea y a Estados Unidos. Pero recordemos que hoy en día Alemania ya se encuentra peor que después de la Segunda Guerra Mundial. La economía de Alemania se encuentra peor que después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense si intentan una tercera. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.